Hay una herida que llevas cargando en silencio, elegido, y esta noche vas a entender por fin por qué te la abrieron. Porque existe un fenómeno que casi nadie en este mundo se atreve a mirar de frente. Los que más gritan, los que más publican, los que más se exhiben, son los primeros en ser olvidados. Y los que callan, los que se retiran, los que no rinden explicaciones a nadie, esos se vuelven inolvidables. ¿Por qué? Porque la mente humana le tiene terror al vacío. Donde no hay información, ahí inventa. Donde no hay ruido, ahí imagina. Donde no hay rendición de cuentas, ahí construye un mito. Y los mitos, elegido, no se olvidan. Y tú, sin buscarlo, te has convertido en uno de esos mitos caminando. Tú eres de los que entran a un lugar y la gente mira de reojo. De los que desaparecen una semana y de pronto su nombre aparece en conversaciones donde ni siquiera está. De los que la gente observa en silencio pretendiendo que no les importa. Y ahí está la paradoja que muy pocos se atreven a mirar. Lo que te hace magnético es exactamente lo que te hace insoportable para algunos. No te pueden descifrar. No operas como la mayoría. No pareces desesperado por validación. No andas publicando cada paso que das. No repartes un manual de instrucciones explicando quién eres. Y eso, en un mundo acostumbrado a que todo se lo den masticado, les resulta casi insoportable. Los dejas con incertidumbre, y la incertidumbre es el único castigo que muchos no saben cómo sobrellevar. Y si esto te suena exagerado, quédate un momento más, porque detrás de lo que parece simple hay capas que casi nadie se atreve a ver. Y la primera es esta: la versión de ti que más disfrutan no es la real. Es la que inventaron en su cabeza. Cuando alguien solo conoce fragmentos de tu vida, su mente empieza a rellenar los huecos automáticamente. Ven tu calma y asumen que nunca batallaste. Ven tu soledad y asumen que posees un conocimiento secreto. Ven tu dominio propio y asumen que ya lo tienes todo resuelto. Pero no te están viendo a ti, elegido. Están viendo a un personaje que construyeron con sus propios huecos. A algunos les conviertes en el sabio solitario, a otros en el exitoso intocable, a otros en el misterioso que tiene todas las respuestas. Y mientras ellos escriben leyendas sobre tu vida, tú estás en tu casa decidiendo qué cenar o preguntándote por qué se te descarga tan rápido el teléfono. Pero la fantasía siempre va a ser más atractiva que la realidad. Y es a la fantasía a la que la gente se encariña. Por eso algunas relaciones se transforman en el momento en que se acercan. Primero te admiraron, te proyectaron una grandeza que nunca pediste, te asignaron cualidades que nunca reclamaste, y un día descubren que eres humano. Que te cansas, que tienes defectos, que tienes opiniones que no esperaban, que no siempre cabes en el papel que te escribieron, y ahí entra la decepción, no porque hayas cambiado, sino porque su fantasía se derrumbó. La verdad cruda, elegido, es que muchos no extrañan a quien eres, extrañan la versión que imaginaron. No lloran la realidad, lloran la historia que se contaron a sí mismos. Y la segunda capa es todavía más reveladora. Tu ausencia les da más de qué hablar que tu presencia. Suena al revés, pero pasa todos los días. Cuando estás frente a ellos, te pueden ver, te pueden oír, te pueden archivar en su pequeño catálogo del mundo. Pero cuando te vas, algo se activa. Empiezan las preguntas, despierta la curiosidad, las suposiciones se multiplican. La mayoría subestima el poder de la ausencia porque cree que la influencia viene de estar siempre visible, siempre publicando, siempre explicando, siempre recordándole a todos que existes. Y sin embargo, los más inolvidables del mundo operan distinto. Su impacto crece cuando no aparecen por ningún lado. ¿Por qué? Porque los seres humanos se sienten irresistiblemente atraídos hacia las historias sin terminar.
Cuando alguien lo cuenta todo de sí mismo, queda muy poco por descubrir. Pero cuando alguien deja huecos, la mente no resiste la tentación de llenarlos. Empiezan a hacerse preguntas que jamás se habían hecho. Empiezan a unir puntos que ni siquiera existen. Y de pronto tu nombre está entrando en conversaciones que tú nunca iniciaste. Alguien te vio en algún lado, otro se pregunta qué estarás haciendo, otro dice que escuchó algo sobre tu vida, y en cuestión de minutos hay toda una junta donde se habla de ti, y tú ni siquiera estás en la sala. Lo fascinante es que esas conversaciones terminan revelando más de quienes las tienen que de ti. Cada quien rellena el silencio con su propio color. Los que te admiran crean historias luminosas. Los que te envidian crean historias oscuras. Los que están confundidos fabrican teorías. Los que te extrañan crean memorias. Y lo más poderoso de todo esto es que no lo estás forzando, no estás haciendo campaña, no estás exigiendo relevancia. Tu ausencia crea un vacío y la naturaleza humana se apresura a llenarlo. Por eso hay gente que lleva años intentando que no se le olvide y sigue siendo olvidada. Y un caminante callado puede salir de un cuarto, desaparecer semanas y volverse de pronto el tema más discutido de ese lugar. La presencia real no se mide por lo fuerte que anuncias que estás, se mide por lo hondo que permanece tu existencia después de que te fuiste. Y la tercera capa, mira, es donde muchos se retuercen sin saberlo. Tú les has descubierto la dependencia que cargan. La capacidad de disfrutar tu propia vida sin necesitar un público que la apruebe es una de las formas más raras de poder que existen. Suena sencillo, pero en silencio desafía una de las adicciones más grandes del mundo moderno: la adicción a ser visto. Hay personas que no se dan cuenta de cuánto depende su seguridad de los testigos. Se sienten exitosas cuando alguien nota. Se sienten importantes cuando alguien reacciona. Se sienten valiosas cuando alguien aplaude. Y su sentido de sí mismas sube y baja con la atención. El problema es que la atención es temporal, viene y se va. Cuando desaparece se quedan preguntándose quiénes son sin ella. Y entonces te topan a ti, alguien que puede pasar tiempo solo sin sentirse solo. Alguien que puede avanzar sin anunciar cada paso. Alguien que puede celebrar una victoria sin necesitar una tribuna. Alguien que puede desaparecer del escenario público y aún así seguir completamente cómodo. Para algunos eso es fascinante. Para otros es profundamente perturbador, no porque hayas hecho algo malo, sino porque tu comportamiento les hace preguntas que no quieren hacerse. Si tú puedes estar en paz sin validación constante, ¿qué dice eso de su dependencia? Si tú puedes construir una vida con sentido sin la aprobación de todos, ¿por qué ellos gastaron tanta energía persiguiéndola? Tu independencia se vuelve, sin quererlo, un espejo. La verdad es que muchos nunca se han quedado solos el tiempo suficiente para encontrarse a sí mismos. El silencio les incomoda. La soledad se siente como castigo. En el momento en que las distracciones desaparecen, se ven forzados a enfrentar pensamientos que llevan años evadiendo. Por eso llenan cada momento vacío con ruido, con actividad, con compañía. Tú representas lo opuesto. Tú demuestras que estar solo y ser abandonado no son lo mismo. Demuestras que la paz puede existir sin popularidad. Demuestras que el valor propio puede venir de adentro en lugar de venir del aplauso de afuera. Y eso genera una reacción extraña: admirar tu libertad, mientras secretamente se sienten retados por ella. Respetar tu independencia mientras se preguntan si ellos podrían llegar a ese lugar. Por eso un caminante auténtico no es poderoso porque todos lo estén mirando. Es poderoso porque sigue siendo él mismo, lo estén mirando o no. En un mundo obsesionado con la visibilidad, esa autosuficiencia se siente casi como un acto de rebeldía. Y es exactamente por eso que la gente no puede dejar de pensar en eso. Pero espera, antes de seguir,
necesito que escuches esto con el cuerpo, no solo con la mente. Hay algo que los caminantes protegidos de este mundo conocen y que tú todavía no has tocado. Algo antiguo, algo que separa a los que caminan blindados de los que caminan como presa. Se llama los 7 sellos del elegido. Y no te lo voy a explicar aquí, porque explicar cómo se activa sería entregarte la herramienta antes de tiempo. Pero sí necesitas saber que existe, y que mientras tú duermes esta noche, con tu energía todavía sin sellar, otros ya están marcados, y esa diferencia se nota, se siente y se paga. Quédate con eso. Ahora volvamos a las capas, porque lo que viene se siente en el pecho, y la 4ª capa es una que a veces incomoda hasta a los que te quieren. Tú sin buscarlo, terminas aprendiendo más de la gente que quienes se la pasan tratando de leerla. ¿Por qué? Porque cuando alguien no te puede influenciar fácil, no te puede controlar, no te puede impresionar, no te puede distraer, sus verdaderas intenciones terminan subiendo a la superficie. Lo que se esconde alrededor de otros se vuelve visible a tu lado. Muchos viven de las reacciones. Esperan elogio cuando se lucen, esperan atención cuando arman drama, esperan aprobación cuando cuentan sus historias, pero cuando se topan contigo, que no te dejas jalar a esos juegos, algo inusual ocurre. La máscara empieza a resbalarse. La persona genuinamente bondadosa sigue siendo bondadosa, la recompensen o no. La persona secretamente competitiva termina por mostrarlo cuando deja de recibir el reconocimiento que esperaba. La persona celosa no puede esconder ese sentir cuando tu éxito la sigue incomodando. La persona manipuladora se frustra cuando sus tácticas usuales dejan de funcionar. No los expones porque los estés investigando. Los expones porque tu presencia les quita las distracciones tras las que normalmente se esconden. Por eso hay gente que se pone inexplicablemente incómoda a tu lado. No entiende por qué se siente descubierta. Tú no has dicho nada, no has acusado a nadie, y sin embargo se siente vista de una forma que no se puede explicar. La verdad es que el silencio crea un espacio, y en ese espacio la gente se termina delatando sola. Algunos delatan lealtad, otros delatan envidia, otros delatan admiración, otros delatan inseguridad. Y lo más fascinante es que muchos se delatan sin darse cuenta. Lo delatan con sus reacciones, no con sus palabras, por lo que les molesta, por lo que les emociona, por cómo responden cuando no ganan nada con la situación. El caminante solitario lo nota porque la distancia le da claridad. Cuando no estás desesperado por ser aceptado, quedas libre para observar lo que otros están desesperados por esconder. Por eso tu aura incomoda. No es que los estés juzgando, no es que tengas alguna habilidad sobrenatural, es que la persona auténtica crea de manera natural un ambiente donde las caretas se vuelven difíciles de sostener. A tu lado, la gente termina encontrándose consigo misma. Y para algunos, eso es una experiencia mucho más incómoda que encontrarte a ti. Y la 5ª capa es donde muchos se tropiezan en su propia arrogancia. Mientras menos te exhibes, más poderoso pareces. Uno de los secretos más grandes que tarde o temprano se aprenden en esta vida es que el poder verdadero rara vez se anuncia. No necesita reflector, no necesita micrófono, no necesita un recordatorio diario para convencer a todos de que existe. Los que están constantemente tratando de probar lo importantes que son, terminan revelando exactamente lo contrario. Por eso tu presencia crea una reacción tan fuerte. Estás viviendo en un mundo donde mucha gente se siente presionada a actuar. Actúan confianza cuando se sienten inseguros, actúan felicidad cuando la están pasando mal, actúan éxito antes de haberlo logrado. Cada día se vuelve una presentación, cada interacción una oportunidad para administrar cómo los ven.
Y entonces se topan contigo, alguien que no parece interesado en la función, alguien que no se la pasa explicándose, alguien que no está tratando de ganar cada discusión, alguien que no anda publicando cada logro, alguien que no parece desesperado por controlar la opinión de los demás. Ese tipo de persona destaca de inmediato, no porque sea más ruidoso, sino porque es más callado, y ese silencio crea curiosidad. La gente empieza a prestar atención porque siente algo inusual. Está acostumbrada a la gente que persigue aprobación, que exige reconocimiento, que trata de impresionar. Cuando tú no participas en ese juego, te vuelves difícil de leer. La mente humana tiene un hábito extraño. Suele asignar más valor a las cosas que no ruegan atención. La gente confía naturalmente en la fuerza que no necesita pruebas constantes. Respeta la confianza que no necesita validación constante. Y lo más fascinante es que tu negativa a actuar les revela a los demás cuánto están actuando ellos. El contraste se vuelve imposible de ignorar. Mientras otros están ocupados construyendo una imagen, tú pareces enfocado en construir una vida. Y esa diferencia habla por sí sola. Hay quien se pasa años intentando fabricarse un aura de importancia. Mientras tanto, la presencia genuina viene de estar lo suficientemente cómodo como para no fabricar absolutamente nada. El caminante auténtico entiende algo que muchos nunca aprenden. El árbol más fuerte del bosque no se la pasa anunciado qué tan alto es. Simple y sencillamente crece. La montaña no se despierta cada mañana tratando de convencer a todos de que es montaña. Su existencia es prueba suficiente. Por eso mientras menos persigues la atención, más atención te encuentra. Mientras menos intentas parecer poderoso, más poderoso pareces. Y en un mundo lleno de funciones, la autenticidad se vuelve la presencia más rara y más inolvidable de todas. Y la sexta capa es una que muy pocos se atreven a mirar. Hay gente que compite en secreto con una versión tuya que ni siquiera existe. La mayoría cree que compite con la realidad, pero en muchos casos lo que hace es competir con la imaginación. Lo que creen que estás haciendo, lo que imaginan que tienes, lo que suponen que es tu vida, se vuelve el estándar con el que se miden. Y lo extraño es que esa versión de ti ni siquiera es real. Está construida con fragmentos, una foto que vieron, un rumor que escucharon, un momento pequeño que atestiguaron. Y la mente estira esos fragmentos hasta convertirlos en algo más grande, más limpio, más exagerado de lo que tu vida realmente es. Te quitan las luchas, te quitan las dudas, te quitan los días ordinarios. Lo que queda es una versión pulida de ti que solo existe en la cabeza de ellos. Y entonces empieza la competencia. Empiezan a sentirse atrasados de alguien que ni siquiera está corriendo la carrera que imaginan. Se sienten presionados por una vida que tú no estás viviendo. Miden su progreso contra una historia que nunca fue exacta. Y aquí es donde las cosas se ponen silenciosamente destructivas. No puedes competir con una fantasía y ganarla. Y ellos no pueden dejar de compararse con ella. Algunos lo viven como una frustración callada. Les empieza a fastidiar algo sin entender bien por qué. Ven tu nombre, ven tu progreso, ven tu presencia, y algo se les activa por dentro, no por lo que estás haciendo, sino por lo que creen que estás haciendo. Y lo más complejo es que tú, en general, simplemente estás viviendo tu vida. Lidiando con tus propios retos, tratando de resolver tus propias cosas como cualquier otro. Pero nada de eso se ve en la versión que ellos armaron. Mientras tú estás pensando en las cosas simples de la vida, alguien más está corriendo mentalmente contra un highlight editado de ti. Por eso los malentendidos surgen tan fácil. La gente no siempre responde a tu situación real. Responde a su interpretación de ella,
y esa interpretación casi siempre está moldeada más por la inseguridad que por la verdad. El efecto del caminante solitario lo intensifica aún más. La distancia deja más espacio para la imaginación. Mientras menos acceso tiene la gente a tu vida real, más rellena los huecos con suposiciones. Con el tiempo, tú dejas de ser una persona en su mente y te conviertes en un símbolo de éxito, de confianza, de misterio, de potencial, según lo que ellos mismos proyecten. Y los símbolos siempre son más fáciles de competir, pero también más imposibles de vencer. Y la séptima capa, elegido, es donde muchos descubren que tu calma les parece un insulto. Hay un tipo de incomodidad que no viene de lo que dices, sino de lo que te niegas a convertirte. Cuando te quedas en calma, donde todos esperan ruido, reacción o caos emocional, ocurre un efecto que muchos no saben procesar. Están acostumbrados a que la energía coincida con la energía, a que el drama se encuentre con el drama, a que la presión genere presión. Y cuando tú no respondes igual, les desarmas el equilibrio interno. Para quien vive emocionalmente inestable, el caos se siente normal. Les son familiares la urgencia, las discusiones, el darle vueltas a todo, el ruido mental constante, se vuelve su línea base, y cuando se topan con alguien estable, sereno de espíritu, que no se deja jalar a tormentas emocionales, no solo los confunde, los descoloca. Tu calma se vuelve un contraste silencioso que no pueden ignorar. Esperan reacciones y en cambio les das dominio. Esperan explicaciones y en cambio les das silencio donde nada necesita explicación. Esperan participación emocional y en cambio reciben control emocional. Y para quien está acostumbrado a jalar a otros a su tormenta, tu negativa a entrar se siente como rechazo. No rechazo hacia ellos como personas, sino rechazo a toda su forma de operar. Aquí es donde empieza el malentendido. En lugar de ver tu calma como dominio propio, algunos lo interpretan como arrogancia. En lugar de verlo como madurez emocional, lo leen como desapego. En lugar de reconocerlo como estabilidad, lo etiquetan como indiferencia, porque en su mundo interno, la paz sin caos se siente antinatural, casi sospechosa. La verdad más profunda es que la calma expone el contraste, resalta lo reactivos que son algunos, revela lo dependientes que están del estímulo externo, muestra lo incómodos que se ponen cuando las cosas no están cargadas de emoción, y ese reflejo no siempre es fácil de aceptar para ellos. Así que, en lugar de ajustarse, muchas veces tratan de jalarte a su ambiente emocional, te provocan, exageran las situaciones, crean tensión solo por ver si logran romperte el equilibrio. Pero cuando te mantienes firme, no hace más que reforzar algo que ellos no quieren admitir, que el control emocional sí es posible y que ellos no lo están practicando. Por eso tu presencia calmada puede sentirse como presión para gente caótica. No porque estés haciendo algo agresivo, sino porque no estás participando en la inestabilidad a la que están acostumbrados. Te conviertes en un recordatorio de que las reacciones son opcionales, no automáticas, y solo esa idea es capaz de poner a la gente incómoda a tu lado. Y aquí necesito que te detengas conmigo un momento, elegido. Respira, porque lo que voy a decirte ahora no es teoría, es advertencia. Mira todo lo que acabas de escuchar hasta aquí. Te expuse por qué te inventan versiones que tú no firmaste. Te expuse por qué tu ausencia les da más material que tu presencia. Te expuse por qué les incomodas cuando no necesitas testigos. Te expuse por qué les revelas sus máscaras sin siquiera intentarlo. Te expuse por qué te ven como poderoso sin que tú hagas nada. Te expuse por qué compiten contra una fantasía que no existe. Te expuse por qué tu calma les parece un insulto. Todo eso es verdad. Y todo eso es peligroso. Porque ahora ya sabes que estás siendo atacado,
que hay ojos sobre ti, que hay bocas hablando de ti, que hay manos tratando de jalarte a su tormenta. Pero escúchame bien, porque este es el punto donde la mayoría se queda dormida otra vez. Este video no es el escudo. Este video fue la herida puesta en palabras, fue el espejo, fue la voz que por fin le puso nombre a lo que llevas años cargando en silencio. Pero el cierre, la activación verdadera de los 7 sellos del elegido, no vive dentro de este video. No se activa con un amén. No se sella con seguir pasando el video. No se cierra con un amén dicho 3 veces. No te lo voy a explicar aquí adentro, porque explicarlo aquí sería regalarte lo que solamente se gana del otro lado. Lo que sentiste en el cuerpo, ese nudo en el pecho, esta urgencia en la garganta, esta claridad que te dejó sin aire, no es para que te vayas a dormir tranquilo. Es para que entiendas que tu energía sigue abierta esta noche y que la única forma de cerrarla no está aquí adentro, está del otro lado. En el primer comentario fijado te está esperando el único lugar donde se sella de verdad. Los 7 sellos del elegido es un acto, no una frase. Es una activación que se cruza, no se escucha. Y cada minuto que sigas aquí dentro sin cruzar el enlace es un minuto más con el aura abierta. Quédate con esa verdad. Ahora, volvamos a las últimas capas, porque todavía falta lo más crudo. Y la 8ª capa, mira, es donde la cosa se vuelve todavía más reveladora. La gente respeta lo que no puede clasificar fácil. Los seres humanos estamos cableados para entender las cosas rápido. La mente prefiere atajos. Le gustan las etiquetas porque las etiquetas hacen la vida más fácil de procesar. Amigo o extraño, fuerte o débil, exitoso o quebrado, seguro o inseguro. Una vez que alguien cabe en una categoría, la gente siente que lo entiende, aunque solo entienda una parte chiquita. Pero hay personas que no caben en ninguna caja, no presentan una sola identidad predecible, no se comportan de formas que los hagan fáciles de resumir. Un momento se ven callados y reservados, otro momento se ven con una confianza filosa o con una intuición inesperada. A veces parecen distantes, otras veces increíblemente pendientes de todo lo que pasa a su alrededor. Esa mezcla les crea confusión a quienes prefieren la simplicidad, y la confusión les obliga a poner atención. Cuando alguien no puede definirte fácil, empieza a observarte más de cerca. No siempre por admiración al principio, sino por curiosidad. La mente quiere resolver lo que no puede etiquetar. Sigue observando, intentando encontrar un patrón que haga todo encajar. Pero cuando el patrón sigue cambiando, algo interesante ocurre. El respeto empieza a formarse, aunque no entiendan bien por qué, porque la incertidumbre les quita la arrogancia. La gente suele ser despectiva con lo que cree entender por completo. Pero cuando se da cuenta de que no puede predecir lo fácil, se vuelve más cuidadosa en cómo se relaciona con él. Empieza a escuchar más de lo que habla. Se vuelve más pensada en sus suposiciones, no porque tú lo exigieras, sino porque les desordenaste su forma habitual de categorizar a la gente. Ahí es donde nace el respeto callado. No el respeto ruidoso de los discursos ni el aplauso público, sino el respeto interno que cambia cómo te tratan en los momentos pequeños. La forma en que eligen sus palabras, la pausa que se dan antes de juzgar, lo que reconsideran de lo que en realidad saben de ti. Y lo poderoso de esto es que la mayoría no se da cuenta de que lo está haciendo. Simplemente siente que no eres fácil de definir y va ajustando su comportamiento solita. Con el tiempo, esto crea una presencia que se siente más compleja que la interacción promedio, y la complejidad ordena atención sin pedirla. En un mundo donde mucha gente se esfuerza por caber en categorías claras solo para ser entendida, los que se resisten al etiquetado fácil terminan destacando por encima del susurro de las suposiciones.
no porque estén tratando de ser misteriosos, sino porque se rehúsan a encogerse hasta algo simple para la comodidad de los demás. Y la novena capa, ponme atención, la distancia protege esa reputación que la cercanía suele destruir. Una de las verdades más pasadas por alto de la gente es que la cercanía lo revela todo, no solo lo bueno. Cuando alguien está lejos, la mente tiende a conservar la mejor imagen. Sus fortalezas se quedan visibles y sus defectos se quedan escondidos. Pero en el momento en que la cercanía aumenta, la realidad empieza a ganar terreno. Los hábitos se vuelven notorios. Las debilidades pequeñas se vuelven obvias. Los momentos comunes reemplazan la versión imaginada. Ahí es donde muchas reputaciones cambian en silencio. La distancia crea espacio para la admiración. Limita la exposición a solo momentos seleccionados, normalmente los más impresionantes o los más interesantes. En esa vista limitada, la gente se mantiene filosa, misteriosa y hasta admirable. La mente llena los huecos con suposiciones positivas porque no hay suficiente información para desafiarlas. Pero la familiaridad quita ese espacio. Cuando la gente está demasiado cerca de ti, empieza a ver el cuadro completo. No solo los momentos en los que estás enfocado, sino también los momentos en los que estás cansado. No solo cuando estás seguro, sino también cuando estás dudando. No solo cuando estás rindiendo bien, sino también cuando simplemente estás existiendo sin esfuerzo. Y ese cuadro completo es el que convierte la admiración en realismo. La experiencia del caminante solitario suele esquivar esa trampa sin proponérselo, porque hay distancia natural. La gente rara vez tiene la exposición suficiente para reducirte a algo ordinario. No ve cada detalle de tu vida diaria. No atestigua cada pequeña reacción ni cada momento sin filtro. Así que su percepción de ti se queda parcialmente intacta. Por eso hay gente que se mantiene más respetada en la memoria que en la convivencia constante. No es que hayan cambiado, es que la exposición cambió la forma en que se les percibe. Demasiada familiaridad quita el misterio que solía sostener la atención. Demasiado acceso quita la imaginación que solía elevarla. Lo que queda es la realidad, y la realidad siempre es más humana de lo que la gente espera. Pero la distancia mantiene una capa protectora sobre esa realidad. Le permite a la gente quedarse con su mejor interpretación de ti, sin verse obligada a reemplazarla con detalles ordinarios. Mantiene viva la curiosidad en lugar de reemplazarla con entendimiento rutinario. Evita que la sobreexposición aplane lo que alguna vez se sintió en capas e interesante. Por eso, algunas conexiones se sienten más fuertes cuando no se usan de más, porque la mente se queda con espacio para apreciar en lugar de espacio para analizar y reducir. Al final, la distancia no solo separa, también preserva esa versión de ti que los demás están más dispuestos a respetar. Y la 10ª capa, esto te va a tocar. Hay gente que confunde tu privacidad con superioridad. Una de las conductas más malentendidas de las personas que se quedan en su mundo es precisamente la privacidad. En un mundo donde compartirlo todo se volvió lo normal, el silencio se malinterpreta. Cuando alguien no se la pasa explicando su vida, no actualiza a los demás sobre cada movimiento, no transmite al aire sus detalles personales, la gente empieza a llenar ese silencio con sus propias interpretaciones. Y la mayoría de esas interpretaciones están equivocadas. Algunos asumen que la privacidad significa arrogancia. Piensan que si no estás compartiendo todo abiertamente, debe ser porque crees que estás por encima de los demás.
Pero en realidad, la privacidad casi nunca tiene que ver con la superioridad. Tiene más que ver con la paz, con el enfoque, con el dominio sobre tu propia energía. No todo necesita volverse información pública para ser real o valioso. El problema es que no todos entienden esa forma de pensar. La gente acostumbrada a compartirlo todo puede encontrar incómodo el silencio. Se puede sentir excluida o incluso rechazada cuando alguien no las incluye abiertamente en cada detalle de su vida. Y en lugar de considerar que la otra persona simplemente valora su privacidad, brincan a conclusiones. Asumen que la distancia es desprecio intencional. Asumen que el silencio es un mensaje escondido de orgullo. Ahí es donde crece el malentendido. La personalidad del caminante solitario suele ser la más afectada por esa percepción, porque comparte menos de manera natural. Se le suele ver a través de un lente distorsionado. Su comportamiento calmado se le etiqueta como superioridad. Su independencia se confunde con desapego. Su falta de explicación se interpreta como juicio escondido. Pero lo que en realidad está pasando es mucho más sencillo. No está poniendo su vida en función de la aprobación. No está buscando validación a cada rato por medio de la conversación. No le interesa convertir cada momento en algo que necesite explicación o justificación. Simplemente está eligiendo qué guardar en privado. Sin embargo, la gente rara vez juzga con base en la intención. Juzga con base en la interpretación, y la interpretación está moldeada por sus propios hábitos. Alguien que depende mucho de la validación externa puede batallar para entender a alguien que no. Por eso, la privacidad se vuelve espejo una vez más, le refleja a la gente sus propias inseguridades. Unos ven confianza donde no se está exhibiendo nada. Otros ven arrogancia donde solo hay dominio. Otros ven distancia donde solo hay límites. La ironía es que mientras más callado estés con tu vida, más hablan los demás de ella. No porque estés reclamando superioridad, sino porque tu silencio les deja espacio para las suposiciones. Y en ese espacio, la gente suele crear significados que nunca existieron. Y la 11ª capa, mira esto. Tu vida le obliga a la gente a cuestionarse sus propias decisiones. Uno de los efectos silenciosos de vivir distinto es que hace que la otra gente se detenga y reflexione, aunque tú no digas ni una sola palabra. No siempre se trata de lo que logras ni de lo visible que eres. A veces es simplemente la forma en que existes lo que les genera incomodidad, porque tus decisiones desafían sin querer las decisiones que ellos tomaron. La gente construye su zona de confort alrededor de la rutina. Elige caminos que se sienten seguros, familiares y socialmente aceptados. Con el tiempo, esas decisiones se vuelven parte de su identidad. Dejan de cuestionarlas, porque cuestionarlas también significaría cuestionarse sus decisiones del pasado, sus sacrificios y la dirección de su vida. Y entonces se topan con alguien que se mueve distinto, alguien que no sigue el patrón habitual, alguien que no se siente presionado a llevarle el paso a todos los demás, alguien que no mide su valor por lo cercano que va con la multitud. Eso solito crea una disrupción silenciosa, porque tu vida se convierte en un punto de referencia que no tenían planeado. Sin decir nada, representas una alternativa. No necesariamente mejor, simplemente distinta. Y la diferencia obliga a la comparación. La comparación obliga a la reflexión. La reflexión obliga a la incomodidad. La gente empieza a hacerse preguntas que normalmente evita. ¿Estoy realmente satisfecho o nada más me acostumbré a lo que tengo? ¿Elegí mi camino con libertad o seguí lo que se esperaba de mí? ¿Estoy viviendo o solo me estoy manteniendo? Esas preguntas no siempre llegan con respuestas, a veces llegan con irritación,
Para algunos es más fácil sentirse molestos con tu existencia que quedarse con la incertidumbre que les generas. Porque la incertidumbre requiere honestidad, y la honestidad puede ser pesada cuando llevas años invertido en cierta dirección. Por eso tu sola presencia puede sentirse como presión para cierta gente, aunque jamás compitas con ellos. No estás tratando de probar nada, no estás tratando de brillarle a nadie, pero tu vida sugiere calladamente que hay otras formas de vivir, y esa sugerencia basta para sacudir a quien nunca se ha cuestionado su propio camino en serio. El efecto del caminante solitario lo intensifica aún más. Cuando no andas buscando aprobación, no te la pasas explicándote y no persigues validación. A los demás se les hace más difícil descartar tu forma de vivir como accidente. Parece intencional, aunque para ti sea lo más natural. Y cuando algo se ve intencional, la gente empieza a medir su propia vida contra eso. Y la 12ª capa, escucha esto bien. La gente siente tus estándares aunque tú nunca los anuncies. Una de las señales más claras de la fuerza personal es cuando no necesitas explicar tus límites para que se entiendan. Hay quien habla mucho de lo que va y de lo que no va a aceptar. Otros no dicen casi nada. Y sin embargo, su sola presencia lo comunica. La gente no siempre responde a lo que dices, responde a lo que siente de ti con el tiempo. Ahí es donde los estándares no hablados se vuelven poderosos. Cuando alguien tiene límites internos fuertes, se le nota en cómo se carga. Se le nota en cómo responde a la falta de respeto, en cómo maneja la presión, en cómo elige a quién le da acceso. Aunque no haya palabras directas, la gente empieza a sentir qué se permite y qué no. Se ajusta en consecuencia, muchas veces sin darse cuenta. No tienes que anunciar reglas para que la gente las sienta. De hecho, mientras más trates de imponer respeto a base de palabras, más lo prueban algunos. Pero cuando tu comportamiento es consistente, calmado y con los pies en la tierra, manda un mensaje distinto. Le dice a la gente que el acceso a ti no es automático, que se gana con comportamiento, no se da por sentado con presencia. Ahí es donde se forma la autoridad callada. La gente empieza a notar cosas pequeñas, cómo no persigues la atención, cómo no te sobreexplicas, cómo te alejas de situaciones que no van con tu energía, cómo te quedas igual cuando otros tratan de provocarte. Esos patrones se vuelven señales, y con el tiempo las señales se convierten en un acuerdo silencioso de tus límites. Y lo interesante es que la gente suele respetar más esos estándares cuando no se imponen a gritos. La imposición a gritos a veces se siente como una inseguridad tratando de protegerse, pero la consistencia callada se siente como certeza. Y la certeza, por su propia naturaleza, les pide a los demás que se ajusten. Por eso hay gente que se comporta distinto a tu lado en comparación con otros. Tal vez no entienda bien por qué, pero siente que ciertos comportamientos no se van a entretener. Así que se autocorrige antes de cruzar las líneas. No porque lo hayas amenazado, sino porque tu presencia ya le comunicó el resultado de cruzarlas. El efecto del caminante solitario amplifica esto todavía más. Cuando no andas buscando aprobación, ni tratando de que te entiendan, la gente se queda con interpretar lo que eres solo a través de tus actos. Y los actos, cuando son consistentes, hablan más fuerte que cualquier explicación. Al final, tus estándares no son algo que anuncias, son algo que la gente va descubriendo poco a poco a través de la experiencia contigo, y una vez que los descubre, rara vez hay que repetirlos. Y la 13ª capa, agárrate. Tu energía crea una mezcla rara de atracción y de frustración. Hay personas que no pasan por los demás sin dejar huella. Dejan un tipo de impacto difícil de explicar con claridad.
No porque sean ruidosas, no porque exijan atención, sino por la forma en que su presencia hace que los demás se sientan un poco removidos y al mismo tiempo atraídos. Ahí es donde empieza esta extraña mezcla. Algunos se sienten jalados hacia ti sin entender del todo por qué. No siempre es admiración en el sentido simple. Es más complicado. Les interesa cómo piensas, cómo te cargas, cómo no pareces afectado por las mismas cosas que a todos los demás nos mueven. Hay algo firme en tu energía que les da curiosidad. Y al mismo tiempo, esa misma energía les genera frustración. No todo el mundo sabe tratar a alguien a quien no puede influenciar fácil. Hay quien está acostumbrado a sacar reacciones, aprobación, acuerdo o respuesta emocional de los demás. Cuando no las saca de ti, se le crea una tensión. No porque estés haciendo algo agresivo, sino porque no estás jugando el papel que esperaban. Entonces se sienten atraídos, pero también un poco irritados. Quieren entenderte, pero no logran descifrarte del todo. Quieren acercarse, pero sienten que algo de ti se queda fuera de su alcance. Esa distancia, aunque estés físicamente ahí, les crea en la cabeza un raro vaivén emocional. Lo que vuelve esto todavía más complejo es que la gente rara vez lo admite de frente. Puede verse calmada por fuera, pero por dentro está procesando emociones encontradas. Respeta algo de ti, pero también se siente retado por ello. Disfruta tu presencia, pero también siente una resistencia que no puede nombrar con claridad. Por eso, tu energía se queda en la memoria de la gente más tiempo del que se espera. No es una sola sensación. Son dos sensaciones en conflicto ocurriendo al mismo tiempo. La atracción los mantiene enganchados. La frustración los mantiene pensando. Y cuando esas dos emociones existen juntas, la mente no suelta fácil. El efecto del caminante solitario intensifica esta dinámica, porque la distancia y el dominio quitan el acceso fácil. La gente se queda con interpretación en lugar de explicación, y la interpretación siempre amplifica la emoción. Lo que no se entiende se vuelve más interesante. Lo ligeramente inalcanzable se vuelve más deseable. Y lo que no se puede controlar del todo se vuelve más activo mentalmente en los pensamientos de alguien. Al final, tu energía no solo atrae a la gente ni la aleja, hace las dos cosas al mismo tiempo, y esa tensión es lo que la vuelve inolvidable. Y la 14ª capa, escúchame hasta el final, la verdadera razón por la que tu aura atrae y agita a la vez. Hay una capa más profunda de las reacciones humanas de la que casi nadie habla abiertamente. La gente rara vez responde solo a lo que ve en la superficie. Responde a lo que tu presencia le hace tomar conciencia de su propio interior. Ahí es donde la atracción y la agitación empiezan a existir al mismo tiempo. Cuando alguien se carga con cierto nivel de estabilidad interna, manda señales difíciles de ignorar. Algunos se sienten atraídos a esa estabilidad porque representa algo que quieren para sí mismos. Se siente limpia, con los pies en la tierra, y rara en un mundo donde la mayoría anda reaccionando, persiguiendo o probando algo. Sin decir nada, tu presencia sugiere una forma distinta de existir, y eso solito puede resultar atractivo. Y al mismo tiempo, esa misma presencia les crea incomodidad a otros. No porque los estés atacando, sino porque les devuelve un reflejo de algo que tal vez no estén listos para enfrentar. Mucha gente se construye rutinas e identidades que les ayudan a evitar ciertas verdades de sí mismos. Cuando se topan con alguien que parece menos dependiente de la validación externa, menos reactivo a la presión y menos emocionalmente disperso, puede resaltarles en silencio áreas de su propia vida que no han atendido. Ese reflejo no siempre es bienvenido. Entonces viven una mezcla de emociones. Una parte de ellos se siente interesada. Quieren entender qué te hace diferente.
Quieren observar cómo te mueves por las situaciones sin que te sacudan fácil. Pero otra parte se siente removida, porque tu presencia les interrumpe la historia interna que se han estado contando sobre lo que es normal o aceptable. Por eso, las reacciones hacia ti pueden sentirse inconsistentes. Alguien puede mostrar admiración en un momento y distancia en otro. Alguien puede respetarte, pero también sentirse un poco incómodo a tu lado. No es confusión al azar. Son dos respuestas emocionales chocando al mismo tiempo, y lo vuelve más fuerte el hecho de que tu aura no es algo que forces. Se forma con la consistencia, con el dominio, con la forma en que no te sobreextiendes por la aprobación. Esa clase de energía no solo atrae atención, también revela tensión en los que dependen mucho de la validación externa o del ruido emocional para sentirse seguros. El efecto del caminante solitario profundiza esta dinámica, porque el acceso limitado aumenta la interpretación. La gente se queda rellenando los huecos con sus propios pensamientos, y esos pensamientos casi siempre cargan tanto admiración como resistencia. Al final, tu aura se vuelve inolvidable, no porque todos la entiendan, sino porque obliga a la gente a sentir algo que no puede explicar fácil ni puede ignorar. Y ahora mira, hay algo que necesitas ver con los ojos bien abiertos antes de que termine esta noche. Lo que acabas de escuchar te reveló qué está pasando, te reveló por qué te atacan, por qué te envidian, por qué te observan, por qué tu energía incomoda, por qué algunos te aman de lejos y otros te quisieran quebrar. Pero hay algo que necesitas entender con todas tus letras, elegido. Este video no es el escudo. Este video fue la herida puesta en palabras, fue el espejo, fue la voz que por fin le puso nombre a lo que llevas años cargando en silencio. Pero el escudo, el cierre real, la activación verdadera de los 7 sellos del elegido, no vive dentro de este video, no se activa con un amén. No se sella con seguir pasando el video, ni con un amén dicho 3 veces, ni con darle like, ni con suscribirte y ya. No te lo voy a explicar aquí adentro, porque explicarlo aquí sería regalarte lo que solamente se gana del otro lado. Saber qué te pasa y estar protegido son 2 cosas muy distintas, y esa distancia entre el diagnóstico y la cura es justo donde te quieren tener atrapado. Escuchar este video no es sellar. Salir de aquí sin cruzar el único lugar donde se sella de verdad es elegir dejar el aura abierta una noche más. Los lazos tóxicos no se cortan oyendo, se cortan cruzando. La envidia no se apaga entendiéndola, se apaga activando, y la activación de los 7 sellos del elegido está del otro lado de este video. No aquí adentro, del otro lado. En el primer comentario fijado te está esperando el único lugar donde se sella de verdad. Los 7 sellos del elegido es un acto, no una frase. Es una activación que se cruza, no se escucha. Es la diferencia entre salir de aquí identificado y salir de aquí todavía abierto. Esta noche, cuando termine este video, vas a tener 2 caminos. El primero es el que toma la mayoría. Cerrar aquí, comentarle a alguien que estuvo fuerte el video y dejar que Laura se quede otra noche sin cerrar. Y eso, elegido, es una elección. No es destino, es elección. Y tú ya sabes lo que pasa cuando se deja el aura abierta una noche más. El segundo camino es cruzar el único enlace que vale la pena cruzar esta noche. Es entrar al primer comentario fijado. Es activar los 7 sellos del elegido antes de que termine la noche. Los que ya están blindados ya lo cruzaron, y los que siguen expuestos siguen buscando en los videos lo que solo se encuentra después de cruzar el enlace. Míralo ahora. Míralo antes de que esta noche se te siga escurriendo entre los dedos. Míralo como si fuera la única puerta que vas a ver esta noche. Porque lo es. Los 7 sellos del elegido te están esperando del otro lado, en el primer comentario fijado, antes de que termine la noche.
Y cada minuto que pasa sin cruzar esa puerta es un minuto más con el aura abierta. No te lo digo para asustarte. Te lo digo porque por fin sabes qué eres, sabes por qué te atacan, y sabes que tu energía sigue sin sellar esta noche, y sabes, en el fondo, que solo hay un lugar donde eso se cierra. Mira el primer comentario fijado. Activa los 7 sellos del elegido y cruza la única puerta que importa. Hay noches, elegido, en las que el silencio deja de ser silencio y empieza a hablar. Hay mañanas en las que te miras al espejo y algo dentro de ti dice, ya no soy el mismo. Y no es vanidad, no es locura, no es orgullo, es reconocimiento. Es el alma volviendo a habitar su propio cuerpo después de años de exilio. Lo que voy a decirte esta noche no es un discurso, es un diagnóstico. Es un espejo, y un espejo, cuando se pone frente a quien ha sido dormido por años, puede cortar como cuchillo o puede despertar como fuego. Tú decides cuál de los dos sostienes, pero antes de que decidas, necesito que escuches. De verdad, sin defensas, sin la sonrisa que usas para que nadie note lo que te han hecho, sin esa armadura invisible que te pusiste un día, porque alguien te enseñó que sentir era debilidad. Hoy no vengo a darte consuelo barato. Vengo a decirte la verdad que te han escondido, la verdad que otros han usado en tu contra, la verdad que una vez escuchada ya no se puede desoír. Prepárate, porque cuando Dios decide transformarte, lo primero que se transforma no es tu rostro, no es tu cuerpo, no es tu cuenta bancaria, es tu presencia, y cuando tu presencia cambia, el mundo que te rodea se quebranta. Y la señal que no puedes ocultar. Hay algo extraño que te está pasando, ¿verdad? Caminas por la calle y voltean. Entras a un lugar y la energía se mueve. Hay personas que antes te trataban con familiaridad y hoy, sin saber por qué, te miran distinto. Con respeto, con recelo, a veces con una admiración que no se atreven a pronunciar, y otras veces, y esto es lo que más duele, con una envidia silenciosa que se les sale por los ojos. No es que hayas cambiado tu ropa, no es que hayas aprendido un truco nuevo, no es que hayas dominado alguna técnica de seducción, es que algo en ti se ha reordenado, algo se ha alineado. Y esa alineación no se puede fingir, no se puede copiar, no se puede comprar en ninguna tienda de autoservicio. Estudios de la propia ciencia occidental han demostrado que el cuerpo humano emite señales que el subconsciente de otros capta antes que la mente consciente. Cambios sutiles en la postura, en el ritmo cardíaco, en el lenguaje, en la química que despide la piel. No es magia, es biología. Pero también es algo más. Es la biología rindiéndose ante lo espiritual. Cuando Dios te toca, no solo te cambia el alma, te cambia el olor, te cambia la temperatura, te cambia la manera en que el aire responde cuando entras a un cuarto. Y eso, elegido, es lo que otros no te perdonan. Zodou, tu aura ya no es decoración, es espejo. Lo que proyectas hoy no es un estado de ánimo. Es un espejo, y un espejo, para quien vive en la mentira, es el peor enemigo. Cuando te paras frente a alguien, esa persona se ve. No lo que trae puesto, no la máscara que se pintó esa mañana, se ve a sí misma, se ve sus incoherencias, se ve su cansancio, se ve su pequeñez, se ve el lugar exacto donde dejó de soñarse a sí misma, y no te lo agradecen. No te lo van a agradecer, porque nadie agradece al espejo que le muestra la arruga, nadie abraza al cristal que le devuelve su tristeza. Tu presencia hoy es un espejo tan limpio, tan honesto, tan implacable, que las personas a tu alrededor se ven obligadas a mirarse. Y las que todavía no están listas, las que todavía se esconden, las que todavía prefieren la comodidad de la ilusión, van a sentir que estar cerca de ti las incomoda. Van a sentir que no descansas,
Van a sentir un fuego sutil en el pecho que no saben nombrar. Pero ese fuego tiene nombre, se llama confrontación, se llama verdad, se llama el costo de estar cerca de alguien que ya despertó. Tú no has hecho nada para causar esto, solamente te has vuelto auténtico. Y resulta que, en un mundo donde todos interpretan un papel, la autenticidad es el acto más revolucionario que existe. Y lo que es peor, elegido, no se trata de que tú proyectes algo, se trata de que tú ya no reflejas lo que ellos necesitan ver. Antes eras su cómplice silencioso, hoy eres su denuncia involuntaria, y eso, aunque no lo digan en voz alta, te convierte en blanco. 3. La paz que se nota antes de que hables. Hay una quietud en ti que no existía antes. Una calma que no se aprende en libros, ni se compra en retiros espirituales de moda. Es la calma de quien ya peleó sus batallas internas y salió vivo. La calma de quien ya no necesita tener la razón. La calma de quien ya entendió que no todo lo que brilla es su negocio. Esa paz se nota, elegido. Se nota en cómo caminas, se nota en cómo respiras, se nota en cómo sostienes una conversación sin la urgencia de ser aceptado. Se nota en cómo miras a los ojos sin invadir y sin huir. Se nota, sobre todo, en cómo te quedas callado cuando antes habrías llenado el silencio con miedo disfrazado de palabra. La gente confunde esta calma con indiferencia, la confunde con arrogancia, la confunde con superioridad, pero no es nada de eso. Es simplemente que ya no te riges por la opinión ajena. Y eso, para quien todavía vive mendigando validación, es insoportable. Estás siendo observado, no por lo que haces, por lo que ya no necesitas hacer. Y ese vacío que dejas, ese espacio que antes llenabas con tu disponibilidad emocional, hoy se ve, se siente, y les recuerda todo lo que ellos todavía cargan. Kirbo, esa energía que no pueden clasificar, hay algo en ti que otros no logran clasificar, y lo que no se puede clasificar para la mente convencional se vuelve amenaza. No es carisma, no es labia, no es técnica social, es algo más antiguo, es algo que viene de un lugar anterior a la palabra. Es una densidad espiritual, una gravedad, un peso sutil que la gente siente antes de que abras la boca, y una vez que lo sienten, no lo olvidan. Caminas por la calle y sin saber por qué alguien se acuerda de ti 3 días después. Te encuentras con alguien una vez y esa persona no puede sacarte de la cabeza. Te ve en una foto y siente un jalón inexplicable, como si algo en su interior reconociera en ti algo que también le pertenece, pero que todavía no se ha atrevido a buscar. Esa energía tuya tiene un nombre en las tradiciones antiguas. Es el llamado, es el señuelo del destino, es la frecuencia del ungido, y tiene un efecto secundario que nadie te advierte. La gente se vuelve adicta a ti, no a tu presencia física, a la resonancia que dejas, a la forma en que, después de estar 5 minutos cerca de ti, se sienten un poco más vivos, un poco más recordados, un poco menos solos, y por eso, cuando te vas, cuando desapareces, cuando dejas de estar disponible, esa adicción se convierte en rencor. Porque tú no les diste la respuesta, no les confirmaste la fantasía, no jugaste el papel que necesitaban que jugaras. Y en ese momento, elegido, nachinaetza la persecución, la sutil, la que no se ve, la que te dicen que es casualidad, la que llaman el universo enviándome mensajes. Pero no es el universo, son ellos los que no supieron procesar lo que les dejaste sentir, buscando recuperar lo que no saben nombrar. Y aquí, en este punto exacto de la noche, necesito que me escuches con el cuerpo, no solo con la mente. Hay una razón, elegido, por la que los protegidos caminan distintos a las presas, y no es que sean más fuertes, es que están sellados. Los antiguos lo entendían. Los guerreros de luz no salían al campo de batalla desnudos. Había un sellado,
una activación, un código espiritual que los hacía intocables ante el ojo del depredador. Hoy, ese sellado se ha olvidado. La mayoría anda expuesta sin saberlo. Siente que algo le succiona la energía. Siente que llega cansada a su casa sin explicación. Siente que hay ojos que la miran con hambre, pero no sabe por qué. Lo que tú no sabes todavía, y por eso estás aquí, escuchándome esta noche, es que existe un camino antiguo, un camino diseñado específicamente para los que caminan con esta marca, los 7 sellos del elegido. Un sistema de protección que no se improvisa, que no se copia de un video de TikTok, que no se aprende con un audio de 3 minutos. Es una activación, una decisión, un acto consciente. Y la diferencia entre quien lo tiene y quien no, es la diferencia entre dormir tranquilo en la noche de mañana o despertar otra vez drenado, confundido, perseguido por ojos que no puedes ver. Pero de eso hablaremos al final. Antes, necesito que sigas mirándote en este espejo, porque el espejo no ha terminado. Ve, la pureza que ya no pueden tocar. Hay una limpieza en ti que no se consigue con exfoliantes ni con retiros caros. Es una limpieza que viene de adentro. Dejar ir lo que te pudría, soltar lo que te amarraba, perdonar lo imperdonable, romper lo que insistía en quedarse. Es un reset existencial, una catarsis silenciosa que no se anuncia, pero que se nota. Se nota en cómo hablas, se nota en cómo te mueves, se nota incluso en tus silencios. Hay una calidad distinta en tu energía, una nitidez, una diafanidad, como si alguien te hubiera sacado una capa de mugre espiritual que llevabas años cargando sin saber que la cargabas. Y esta pureza, elegido, tiene una característica que la hace insoportable para los vampiros energéticos. No se puede contaminar. Antes, cuando te atacaban, les bastaba una palabra, una mirada, un chisme bien puesto para que te vinieras abajo. Hoy no. Hoy su veneno resbala. No prende. No encuentra tierra fértil donde arraigarse. Y eso, para quien se alimentaba de ti, es aterrador. Porque el vampiro no busca tu cuerpo, ni tu dinero, ni tu tiempo. El vampiro busca tu reacción, busca tu duda, busca tu herida abierta donde poder meter la mano y succionar. Y cuando descubre que ya no tienes herida abierta, que ya no sangras por donde él solía beber, entonces te declara enemigo y empieza a operar de otra forma, a través de terceros, a través de accidentes, a través de casualidades que no son casualidad, a través de personas que aparecen casualmente en tu vida justo cuando algo bueno te está pasando. A eso se le llama, en el lenguaje de la calle, mala suerte. En el lenguaje espiritual se le llama ataque. Y es tan real como la noche que tienes encima. Vi, esa confianza que ya tiene olor. Tu confianza hoy no es la de antes. Ya no es la del que presume. Ya no es la del que levanta la voz para tapar su miedo. Es otra cosa. Es la del que ya cayó. Ya se levantó, ya se cayó otra vez, y ya aprendió a levantarse sin hacer escándalo. Es la del que sabe lo que vale, no porque alguien se lo haya dicho, sino porque él mismo lo ha confirmado en el crisol de sus propias batallas. Esa confianza, elegido, tiene peso, tiene densidad, tiene casi un aroma. La gente lo huele. No con la nariz, con el instinto. Lo huelen y se les activa una alarma interna. Saben, sin necesidad de pensarlo, que al lado tuyo sus propias inseguridades se van a ver. Saben que cualquier actuación les va a quedar corta. Saben que no van a poder mentirte a la cara sin que algo en tu mirada les diga, sé lo que estás haciendo. Y eso los pone nerviosos, y los nerviosos son peligrosos. Porque el que se siente descubierto cerca de ti prefiere destruirte antes que reconocer su propia desnudez.
Por eso te digo, y quiero que esto te quede grabado, la transformación que Dios ha hecho en ti no es gratis. Tiene un precio, el precio de ser visto, el precio de ser atacado, el precio de que la envidia, esa hermana gemela del reconocimiento, venga a tocar a tu puerta. Y los que ya están sellados lo saben. Los protegidos lo llevan con naturalidad, porque no se exponen. Los que no, viven confundidos pensando que el problema son ellos, que si fueran mejores personas no les pasarían estas cosas, que si tuvieran más fe no sufrirían estos ataques. Y esa mentira, elegido, es la trampa más grande que el enemigo ha puesto sobre la espalda del creyente. No es que te falte fe, no es que seas malo, no es que Dios se haya olvidado de ti, es que estás caminando con el aura abierta. Y el aura abierta, en un mundo donde las sombras también caminan, es una invitación. Sepe, la intensidad que no se puede ignorar. Tu sola presencia, elegido, hoy incomoda a quienes están acostumbrados a controlar cualquier habitación. No porque levantes la voz, no porque seas agresivo, no porque compitas, sino porque tu simple estar ya es un desafío para el orden establecido por el que se siente líder. Cuando llegas, algo se mueve. No siempre se nota, pero se mueve. Hay personas que se enderezan sin darse cuenta. Hay otras que, sin entender por qué, bajan el tono de voz. Hay otras que de pronto sienten la urgencia de revisarse, de reagruparse, de rearmarse, y no saben por qué. Pero tú sí lo sabes. Es porque irradias algo que la gente con poder falso no puede replicar. Irradias verdad. Y la verdad, para el que vive de la mentira, es un ácido. Por eso el ataque, cuando llega, no es frontal, es lateral, es a través de comentarios disfrazados de consejos, es a través de preocupaciones que te llegan de personas que en realidad te envidian, es a través de enfermedades que aparecen en momentos clave, es a través de accidentes que no deberían haber pasado, es a través de relaciones que entran a tu vida con la misión específica de desordenarte por dentro. Y aquí es donde muchos caen, elegido, porque llegan a este punto de la noche sintiéndose identificados. Reconocen el patrón, reconocen al vampiro, reconocen el ataque, y entonces sienten la tentación de creer que saber es suficiente, que nombrar el problema es resolverlo, que escuchar este video ya los protegió. Y no, hermano, no, hermana, escuchar no es sellar. Reconocer el ataque no es desactivarlo. Ver al lobo no es hacer que el lobo se vaya. Y este es el momento más importante de toda la noche, y necesito que lo escuches con la mano en el pecho, no con la cabeza en las nubes. Este video te mostró que estás siendo atacado. Te mostró que tu presencia incomoda. Te mostró que los lazos invisibles que te amarran a personas y situaciones que te roban vida siguen activos. Te mostró que tu aura, esta noche, antes de que te duermas, sigue abierta, y que la noche de hoy va a ser igual de peligrosa que la de ayer si no haces algo distinto a las 2 de la mañana. Yo puedo mostrarte el diagnóstico, puedo decirte la verdad, puedo ponerte el espejo enfrente, pero el escudo, la activación real, el sellado que corta lazos, el que cierra el aura, el que te permite entrar a mañana sin cargar con el peso de hoy, ese no vive en un video, ese vive en una decisión, y esa decisión tiene un único lugar donde se toma, en el enlace que está en el primer comentario fijado, esperándote, abierto, disponible, listo para quien ya entendió que llegó la hora de dejar de ser presa y empezar a ser lo que siempre fue. Los 7 sellos del elegido. Ese es el nombre, ese es el camino. Y la noche de hoy, elegido, se divide en 2. La noche en la que lo escuchaste y seguiste igual, y la noche en la que lo escuchaste y cruzaste la puerta. Pero antes de que cruces, déjame terminar de mostrarte quién eres,
porque todavía no has visto todo tu rostro. 8. El misterio sagrado que ya cargas, hay una profundidad en ti, elegido, que la gente intuye pero no puede sondear. Es como si cargaras un océano dentro de un frasco pequeño, por fuera simple, por dentro inconmensurable. Y la gente lo presiente. Sabe que cada vez que cree entenderte, hay otra capa. Sabe que cada vez que cree que ya te tiene descifrado, tú revelas una dimensión que no esperaba. Y eso los desarma. Porque al ser humano le aterra lo que no puede reducir a una categoría, lo que no puede etiquetar, lo que no puede meter en una caja para sentirse seguro. Tú ya no cabes en ninguna caja. Y los que te conocieron en una versión anterior de ti, los que te tenían clasificado, los que creían saber qué esperar de ti, hoy se sienten extranjeros en una casa que antes dominaban. Te miran y buscan al que fueron, y no lo encuentran. Te hablan y escuchan al que nunca fueron, y no saben qué hacer con eso. Ese misterio que cargas, elegido, no lo fabricaste tú. No es actuación, no es estrategia, es el resultado natural de un alma que ha caminado, ha caído, ha llorado, ha perdonado, ha callado, ha resistido. Es la densidad que solo da el tiempo vivido con honestidad, y esa densidad, por sí sola, ya incomoda. 9. El propósito que se nota en cada gesto. Hoy ya no malgastas energía. Cada movimiento tuyo tiene intención. Cada palabra, peso. Cada silencio, propósito. No andas por andar, no hablas por hablar, no estás por estar. Y eso, en un mundo donde la mayoría se mueve por inercia, por costumbre, por miedo, es un acto casi subversivo. La gente lo nota, y lo nota, se siente torpe a tu lado, no porque tú los hagas sentir menos, sino porque tu sola presencia les recuerda todo lo que todavía no se atreven a hacer con su vida. Tú eres, sin saberlo, el espejo de los cobardes. Y los cobardes, elegido, no agradecen los espejos. Les huyen, o los rompen. La ternura con límites de hierro, y sin embargo, ahí estás. Con una suavidad que desarma, con una compasión que no es debilidad, con una amabilidad que no se confunde con disponibilidad, porque aprendiste, a golpes, a traiciones, a desengaños, que ser bueno no es ser pendejo, que amar no es dejarse destruir, que abrir el corazón no es abrir la puerta a cualquier sombra. Tienes una ternura tuya, elegido, una ternura blindada, una ternura que abraza, pero que no se deja abrazar por quien no tiene manos limpias. Y eso, para los manipuladores, es insoportable, porque el manipulador necesita tu ternura sin tu límite, necesita tu compasión sin tu discernimiento, necesita tu entrega sin tu filtro. Y cuando descubre que ya no te la das completa, que ya no eres tan fácil, que ya pones un alto donde antes cedías, entonces te declara ingrato, te declara orgulloso, te declara ya no eres el mismo. Y tienes razón, elegido, ya no eres el mismo, y no vas a volver a serlo. Y ese ya no eres el mismo que otros te echan en cara como reproche, en realidad es la mejor noticia que vas a escuchar esta noche, porque significa que la transformación está funcionando, que el sello está haciendo efecto, que la luz que te fue confiada ya no se puede apagar soplando. Pero ojo, no confundas. Que tu suavidad tenga límites no significa que ya estás sellado, significa que tu alma ya aprendió la lección. Pero el sellado, el completo, el que no deja resquicio por donde pueda entrar el dardo, ese es otra cosa. Ese se activa, ese se recibe, ese se decide. Y la mayoría de los que están escuchándome ahora, por más transformados que se sientan, siguen con la puerta entreabierta, siguen con un pie adentro del mundo y otro afuera de la protección. Siguen creyendo que con ser buena gente basta. Y no basta. Nunca bastó. Ni en los tiempos antiguos, ni en los tiempos de hoy. Los que ya aprendieron esto, los que ya están sellados,
te lo pueden decir. Hay una diferencia abismal entre el que vive espiritualmente despierto y el que vive espiritualmente sellado. Y esa diferencia no es de fe, es de método. 11. Tu energía es un botón de reset para los que te rodean. Cuando entras a un lugar, el aire se mueve. No es metáfora. La gente lo siente, y lo que sienten no siempre les gusta. Tu sola presencia, elegido, es una confrontación. Confrontas al cobarde con su cobardía. Confrontas al envidioso con su envidia. Confrontas al que se vende con su mentira. Confrontas al que abandonó sus sueños con la calma con la que tú has sostenido los tuyos. Y hay dos tipos de personas que reaccionan a esto. Los primeros son los que agradecen, los que se inspiran, los que, después de estar cerca de ti, sienten que pueden más. Los que toman aire, los que por fin se permiten soñar otra vez. Esos, elegido, son tus aliados. Cuídalos, no los des por sentados. Los segundos son los que te odian en secreto, los que te buscan solo para drenarte, los que vuelven una y otra vez con la misma historia triste, con la misma crisis, con el mismo pedido de ayuda, no porque quieran ayuda, sino porque tu energía los recarga. Son vampiros con piel de víctimas, son sombras con labia de ángeles. Y mientras tú sigas creyendo que el problema es que no das suficiente de ti, ellos van a seguir tomando. Y aquí, antes de que cerremos los ojos esta noche, necesito que te diga una cosa más, y te la digo con la gravedad de un hermano que no quiere verte caer. Escuchar este video no es sellar tu energía. Salir de aquí sin hacer nada distinto a las 3 de la mañana es elegir con todas las letras dejar tu aura abierta una noche más. Es elegir seguir cargando con los lazos invisibles que te conectan a quienes no te quieren, a quienes te chupan la paz, a quienes se alegran en secreto de tus caídas y luego aparecen con cara de preocupados. Esos lazos, elegido, no se cortan oyendo, no se cortan entendiendo, no se cortan llorando, se cortan activando. Y la activación tiene un lugar, y ese lugar no está aquí. Está esperando, en este momento, del otro lado de un único enlace. Y la decisión de cruzar o no cruzar, de seguir expuesto o sellarte de una vez, es la decisión que va a separar el resto de tu vida en dos mitades, la de antes de esta noche y la de después. 12. La elegancia que no persigue, que no ruega, que no mendiga, y por último lo más sutil, lo más elevado, lo más difícil de sostener. Hoy, elegido, caminas distinto. No persigues a nadie, no ruegas atención, no mendigas validación, no necesitas que nadie te elija para sentirte entero. Y eso, que parece una pequeña cosa, es el acto más revolucionario que un ser humano puede hacer en un mundo donde todos compiten por ser vistos, por ser elegidos, por ser aprobados. Estás parado, simplemente, respirando, simplemente, y eso basta. Y esa simpleza, esa economía emocional, esa elegancia de quien ya no negocia su valor, es la que enloquece a los que todavía están en la rueda. Porque ellos todavía creen que para ser amados tienen que ganárselo. Tú ya no. Ellos todavía creen que para ser vistos tienen que producir. Tú ya no. Ellos todavía creen que para ser tomados en serio tienen que demostrar. Tú ya no. Y eso, para quien se la pasa demostrando, es un espejo insoportable. Y el día que un alma así camina por la tierra sin estar sellada, sin estar protegida, sin tener un código de defensa activo, se convierte en el blanco favorito de todo aquello que se alimenta de luz ajena, no porque seas débil, sino porque eres luminoso. Y lo luminoso sin protección, en un mundo con sombras hambrientas, es presa. 13. La elección frente a la única puerta elegido. Si llegaste hasta aquí, si sentiste la energía de cada palabra, si en algún momento del recorrido se te apretó el pecho, si se te nublaron los ojos, si reconociste tu propia historia en algún párrafo, déjame decirte lo último que te voy a decir esta noche.
No estás loco, no estás exagerando, no estás siendo dramático. Lo que te pasa es real. El ataque es real. La envidia es real. Los lazos invisibles que te siguen drenando son reales. La marca que cargas, esa que incomoda a tantos y atrae a otros pocos, es real. Y la urgencia de sellarte esta noche, antes de que la madrugada te encuentre expuesto, es real. Ahora sabes qué eres. Ahora sabes por qué te atacan. Ahora sabes que tu energía esta noche sigue abierta. Ahora sabes que la diferencia entre el protegido y la presa no es de fe, no es de merecimiento, no es de moral, es de activación. Y la activación, elegido, tiene una sola puerta, una sola. Y esa puerta está ahora mismo, en este preciso instante, esperándote. No en otro video, no en otro audio, no en otra madrugada. Ahora, aquí, del otro lado del único enlace que aparece en el primer comentario fijado. Los 7 sellos del elegido. No es un curso, no es un taller, no es una suscripción, es una activación divina de protección. Es el corte de los lazos tóxicos que te siguen atando a personas y situaciones que te chupan la vida. Es el sellado del aura contra vampiros energéticos, contra envidias declaradas y envidias calladas, contra ataques espirituales que llegan disfrazados de accidente, de enfermedad, de mala suerte, de el destino es así. Y la noche, elegido, se acaba, y tu aura, esta noche, o se sella o sigue abierta, y tú, esta noche, o cruzas la puerta, o sigues del mismo lado. No te voy a decir que es fácil, te voy a decir que es necesario, no te voy a decir que es barato, te voy a decir que tu vida vale más. No te voy a decir que es para todos, te voy a decir que es para los que, como tú, ya entendieron que seguir igual ya no es opción. Mira el primer comentario fijado. Ahora, antes de cerrar los ojos, antes de que la noche te encuentre de nuevo expuesto, antes de que la madrugada te sorprenda otra vez, cargando con lo que ya deberías haber soltado. Un solo paso, un solo clic, un solo acto, y que se active esta noche lo que tuvo que activarse desde hace mucho. Que Dios te bendiga, elegido, y que esta noche, por fin,